estamos viendo ahorita. ¿Ok? La tarea 7 va a ser del tema de algoritmos glotones, que apenas vamos a ver la próxima semana. ¿Ok? Y la tarea 8 no es una tarea complicada, tampoco es una tarea así de imprime la mundo, pero en realidad la tarea 8 la podría incluso ya dejar y ya deberían saber cómo hacerlo. ¿Sí? Porque es aplicar debido a vencerás. Nada más es una tarea un poco rara. Igual y hasta se las puedo, si quisieran tenerla desde ahorita, la tarea 8 igual se las puedo dejar relativamente pronto. Muy bien, pero bueno, eso yo preferiría dejarla hasta que la tenga que dejar, pero si de plano prefieren tenerla antes, pues díganme ahí en el chat. ¿Ok? Muy bien. Y en particular la tarea 6 tal vez tenga su chiste, pero para la tarea 7 en cuanto a código sería muy fácil. Y repito que la tarea 8 no es sobre ningún tema nuevo como tal. Es decir, ya tienen ahorita lo suficiente como para poder hacerlo. ¿Sí? En todo caso, la tarea 8 ni siquiera es de acá, de dividir vencerás. Ni siquiera es de búsqueda con retroceso y ni siquiera es de promoción dinámica. Es de lo de acá. ¿Ok? Muy bien. ¿Voy a dejar el del SAT? Sí, exactamente. Muy bien. Pues vamos a continuar con lo que estábamos viendo. De hecho, es el único problema que tengo para el último tema. Y ya lo podrían hacer. De hecho, les comento. Yo creo que la publicación formal la voy a hacer hasta que toque. ¿Sí? Porque no me siento muy cómodo diciendo tarea 5, tarea 5 y tarea 8 y qué pasa con las 6 y las 7. Pero de una vez les informo, si quieren hacer la tarea 8, adelantarse, aunque todavía no sea oficial que es esa, ¿sí? Pero ahí ya Lalo latinó. La tarea 8 que voy a dejar es esta, ¿ok? O sea, no la voy a publicar en la página hasta que en teoría toque, ¿ok? Pero la tarea 8 va a ser eso. Y de una vez les platico, digamos, déjenme ver rápido la tarea así, la que va a ser la 8, ¿sí? Aquí lo que les dicen es que les van a dar una bola de disjunciones con una conjunción de disjunciones. ¿Qué significa una conjunción de disjunciones? Es el operador AND, que es el que usan en programación, por ejemplo. Esta es una conjunción. ¿Sí? Y el operador, esta cosita, esta es una disyunción. ¿Sí? Y entonces lo que les van a dar es una conjunción de disyunciones. ¿Eso qué significa? Que les van a dar alguna expresión del tipo A o B o no sé, y no A o D o no E, ¿sí? Y bla 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 bla, ¿sí? Muchas de esas cositas, ¿ok? Aquí, ¿qué propiedad tiene esa cosita? La propiedad que tiene es que siempre es una conjunción gigante, ¿sí? Una conjunción gigante de varias disyunciones donde cada disyunción tiene únicamente 3 literales, ¿sí? Donde la literal puede estar negada. Aquí literal es una variable, ¿ok? Y entonces lo único que tienen que hacer es leer con problema cómo les van a dar la entrada. Por ejemplo, aquí brevemente les digo, ¿sí? Si la entrada significa 4 y 2 significa que hay 4 variables en juego, y 2 significa que hay 2 disyunciones, ¿sí? Y entonces voy a sacarle la captura de pantalla rápido. Pero aquí esto lo que significaría sería algo como, lo que les están diciendo es que tienen la expresión A o B o no sé, y, o sea, el I es implícito, no B o D o no A, ¿sí? Lo que les están preguntando, ¿sí? Vamos a suponer que A, B, C, D son variables booleanas, ¿sí? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Ok? Y entonces lo que les están preguntando en este problema es, ¿existe alguna forma de volver verdadera la expresión? ¿Sí? Es decir, ustedes tienen que decidir cuánto va a valer A, tienen que decidir cuánto va a valer B, tienen que decidir cuánto va a valer C y tienen que decidir cuánto va a valer D. ¿Sí?
Y entonces tienen que encontrar una asignación de variables, bueno, asignación de valores a las variables, tal que esta cosita se vuelva verdadera. ¿Sí? ¿Cómo lo pueden hacer? Básicamente lo pueden hacer por fuerza bruta. ¿Sí? Es decir, avientan divide y vencerás. ¿Sí? Van caminando sobre las variables. Imagínense que tienen aquí A, B, C y D, ¿no? Y entonces van caminando sobre esta variable y deciden, en un universo voy a hacer que valga verdadero, en otro universo voy a hacer que valga falso. Y luego caminan sobre B, en un universo voy a hacer que valga verdadero y en otro universo voy a hacer que valga falso. ¿Sí? Y entonces lo que van a terminar generando para este ejemplo son los 2 a la 4, o sea 16, posibles universos donde ya decidieron todo. ¿Sí? Por ejemplo, el universo donde decidieron que A es 0 y que B es también 0 y que C es también 0 y que D es también 0, ¿sí? Y luego aquí una bola de universos intermedios hasta que llegan al universo donde ustedes decidieron que todo iba a ser verdadero, ¿sí? Y entonces lo único que tienen que decir es, si hay algún universo, alguno de todos estos que fueron los que probaron, alguno, ¿sí? No les están preguntando cuántos, les están preguntando si hay alguno. Si hay alguno que volvió verdadera la expresión, ¿sí? Y entonces este problema que va a ser el problema 8 del curso, que repito, no voy a ponerlo oficialmente en la página hasta que lleguemos técnicamente a este tema, ¿sí? Que es un tema más teórico que otra cosa. Hasta que lleguemos a ese tema, oficialmente voy a poner la tarea 8 en la página y en Facebook y todo, pero la tarea 8 va a ser esta, y la tarea 8 se puede hacer perfectamente con divide y vencerás, ¿sí? Fuerza bruta, ¿vale? ¿Por qué fuerza bruta y no otra cosa? Eso lo platicamos ya que llegue el tiempo, ¿vale? Muy bien. Entonces, si quieren ir adelantando lo que va a ser su tarea 8, lo pueden ir haciendo, ¿va? Sigamos con lo que estábamos realmente haciendo. Y si se fijan, no debería ser demasiado complicado, ¿sí? O sea, literalmente es aventar toda la bola de universos a ver si alguno pega. No intenten hacer nada más sofisticado porque van a perder el tiempo intentando algo más sofisticado, ¿sí? Limítense a implementar esa cosa y se acabó. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el problema que estábamos haciendo la vez pasada era este, ¿sí? Que ya lo estábamos implementando, pero todavía no hemos acabado. Este de exponenciación con multiplicaciones y divisiones. Espero que se acuerden, ¿sí? En este problema, digamos, voy a cerrar mi página. En este problema lo que nos decían es que nosotros empezábamos en x igual a 1, espero que ya con eso ya se hayan acordado, y queríamos llegar a la b, y teníamos operaciones de multiplicar por a, dividir entre a y elevar x al cuadrado, ¿sí? Y entonces lo que les estaban preguntando aquí era en cuántos pasos, si nada más puedo hacer esas instrucciones, con cuántos pasos llego a la b, ¿sí? Y ya estábamos haciendo un codiguito. Desafortunadamente creo que no guardé la imagen de lo que estábamos haciendo, pero ya estábamos haciendo un codiguito. Entonces déjame poner déjame les paso el IDE. ¿Sí? Y ahorita rápidamente retomamos la idea y vemos qué onda. ¿Qué les pareció lo que va a ser la tarea 8? No debería sonar muy complicado, ¿sí? Digamos, la parte más complicada es leer la entrada y pensar en una forma de cómo vas a evaluar la dichosa expresión. Pero en la parte bueno, ¿y cómo calculo qué valor le voy a poner a cada variable? Fuerza bruta intenta todo, ¿sí? En fin. Entonces, lo que estábamos haciendo era esta cosa, ¿sí? De hecho, esta cosa la voy a cortar, la voy a pegar en algún lado por si vuelve a surgir la pregunta, ¿sí? Pero lo que estábamos haciendo era lo siguiente. Déjenme hacer rápidamente el dibujito de la vez pasada, ¿sí? Lo que íbamos a tener era varios arreglos dinámicos. Déjenme le bajo tantito el volumen. Varios arreglos dinámicos ¿sí? Donde en cada arreglo dinámico íbamos a tener uno de los vértices de la supuesta gráfica de búsqueda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el problema nos decían que empezábamos en x igual a 1, ¿sí?
Entonces, una cosa que hay que recordar es que, por ejemplo, x es igual a 1 es una forma alternativa de decir x es igual a la 0. ¿Ok? Y que, por ejemplo, multiplicar esta cosa por a, ¿sí? Multiplicar esta cosa por a, pues me da x es igual a a. Y visto desde el punto de vista del exponente, multiplicar a la 0 por a es lo mismo que decir que ahora tengo a la 1. ¿Sí? Muy bien. Y entonces, en la implementación yo les había comentado que me va a convenir más que nada guardar el exponente. ¿Sí? Yo a lo que quiero llegar es a la b, donde b es la cosa que me van a dar en la entrada. ¿Sí? La entrada que me dicen acá es un enter b. ¿Ok? Y entonces, en realidad yo no voy a llevar la cosa así, yo voy a llevar la cosa así. ¿Sí? Voy a ver el exponente. Y entonces, por ejemplo, una cosa que habíamos dicho la vez pasada era que con 0 pasos, o sea, haciendo nada, yo podía llegar a la 0. ¿Sí? X igual a la 0. Porque justamente es el estado inicial que me dicen en el problema, ¿no? El problema dice, comienzas en X es igual a 1. ¿Sí? Entonces, comienzo en X es igual a 1, es decir, comienzo en X es igual a la 0. ¿Ok? Y lo que habíamos comentado la vez pasada era que si yo ya sabía a qué exponentes podía llegar con 0 pasos, ¿sí? Yo ahora lo que voy a hacer es tomar cada uno de los exponentes a los que puedo llegar con 0 pasos y sacarle las patitas de las 3 operaciones, ¿sí? Las patitas de las 3 operaciones, ¿cuáles eran? Una patita era de multiplicar por a, ¿sí? Otra patita era de dividir entre a, ¿sí? Y la última patita, que no me acuerdo qué color le puse, era elevar al cuadrado, ¿sí? Y eso lo habíamos puesto como por x, ¿ok? Y por ejemplo, si yo tengo x es igual a la 0 y multiplico por a, obtengo x es igual a la 1. Si yo tengo x es igual a la 0 y divido entre a, ahora obtengo x es igual a la menos 1, ¿sí? Y si yo tengo x es igual a la 0 y multiplico por mí mismo, pues me quedo en x es igual a la 0. ¿Ok? Y digamos, si yo quisiera seguir haciendo esta cosa, ¿sí? Si yo quisiera seguir haciendo esta cosa, ahora lo que íbamos a hacer era, bueno, ya tengo a todos los exponentes a los que puedo llegar en un paso, ¿sí? Y ahora, ¿a cuáles exponentes puedo llegar en 2 pasos? Y la idea era una cosa muy parecida, ¿sí? A cada uno de los exponentes a los que yo podía llegar en un paso, les saco las 3 patitas de ¿y qué pasa si multiplico por a? ¿Qué pasa si divido entre a? ¿O qué pasa si elevo al cuadrado? Y esto me daría los elementos a los que puedo llegar en 0 pasos, ¿sí? Excepto por varios detalles que ya habíamos platicado. Detalle 1. Noten que, por ejemplo, si yo tengo x es igual a la 0 y lo elevo al cuadrado, me quedo otra vez en el mismo, ¿sí? Y de hecho, eternamente, porque si vuelvo a elevar al cuadrado, pues me quedo otra vez ahí. Y si vuelvo a elevar al cuadrado, otra vez me quedo ahí. Recuerden que x es igual a la 0 es x igual a 1. ¿Sí? ¿Cuánto es 1 por 1? Pues 1. ¿Y cuánto es 1 por 1? Pues 1. ¿Y cuánto es 1 por 1? Pues 1. ¿Sí? Y por ejemplo, si ustedes elegían el camino de, a ver, voy a dividir entre a, y luego voy a multiplicar por a, y luego vuelvo a dividir entre a, y luego vuelvo a multiplicar por a, se están quedando atorados en la misma región de la gráfica. ¿Ok? Y entonces lo que habíamos dicho era que íbamos a tener, ¿sí? Íbamos a tener además una tabla de vistos o alguna cosa así, donde por ejemplo el exponente 0 ya lo vimos, ¿sí? En particular porque empezamos ahí, ¿va? ¿Y eso qué quiere decir? Que yo no voy a meter en el pisito de abajo un exponente al que ya había llegado en algún momento, ¿sí? Es decir, no me sirve de nada volver a caer en el mismo caso en el que ya estaba, ¿sí? Entonces, cada vez que yo llegue a un nuevo exponente, lo voy a marcar en mi tabla de vistos para no volver, para en cuanto yo haga otra vez el truquito de las 3 patitas, antes de intentar meter el siguiente elemento en el siguiente pisito, ¿sí? Primero voy a checar en la tabla de vistos. Y si en la tabla de vistos resulta que ya estaba visto, entonces no lo meto. ¿Ok?
Entonces, esto ya lo habíamos comentado. Una cosa más que habíamos comentado era que como no sabíamos exactamente cuántos elementos... Bueno, el primer piso sí sabemos cuántos elementos va a tener, ¿no? El piso de 0 pasos únicamente va a tener un elemento porque es en el que comenzamos. Pero en principio, en general, no sabemos cuántos elementos vayan a tener los siguientes pisos. ¿Sí? Por ejemplo, el piso de un paso, o el piso de 2 pasos, o el piso de 3 pasos, o el piso de 4 pasos. No sabemos exactamente cuántos elementos va a tener, ¿sí? Y entonces habíamos argumentado que como no sabíamos exactamente cuántos elementos íbamos a tener, lo correcto era implementar esta cosita, ¿sí? Implementar esta cosita con arreglos dinámicos. ¿Ok? Y en eso íbamos. ¿Sí? Habíamos dicho que, por ejemplo, al que yo estaba procesando actualmente lo iba a llamar el arreglo actual, y al siguiente, al que estaba construyendo, lo iba a llamar el arreglo siguiente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo estaba aquí procesando este y sacándole las patitas a este, ¿sí? Patita, 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 entonces al que yo estaba procesando lo iba a llamar el arreglo actual, y al que yo iba a construir lo iba a llamar el arreglo siguiente. ¿Sí? Muy bien. Una cosa más. ¿Sí? ¿Cómo voy a implementar mi tabla de vistos? ¿Sí? Eso ya también lo habíamos discutido. La mejor manera de implementar mi tabla de vistos es simplemente con un arreglo de booleanos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, inicialmente todo tiene falso. ¿Sí? Inicialmente todo tiene falso, excepto que los exponentes que yo ya vi, ¿sí? Este tiene verdadero, ¿sí? El 0 tiene verdadero, porque ya lo vi, de hecho comienzo en él. Y, por ejemplo, cuando yo llego a ver el exponente 1, le pongo verdadero para no volver a caer en él. Un detalle molesto es qué pasa con los negativos, pero una cosa que ya también habíamos hecho era argumentar que en este problema los exponentes negativos no contribuyen en nada, porque lo único que está provocando es que nos están alejando de la solución. Recuerden que en este problema el exponente al que quiero llegar es un exponente positivo, ¿sí? Y entonces, yéndome para el lado contrario, jamás voy a llegar a la solución. Entonces, una cosa que podemos hacer adicionalmente es que los exponentes negativos ni siquiera los marcamos, ¿sí? Lo cual ayuda bastante porque como queremos manipular esa cosa como un arreglo de booleanos, pues adivinen qué, que en un arreglo no tenemos índices negativos. Entonces, si los índices negativos nos provocan problemas en el arreglo, pero además nos estamos dando cuenta que los exponentes negativos tampoco nos van a llevar a ningún lado, mejor los exponentes negativos no los manejo. ¿Ok? Muy bien. Y entonces en eso vamos, ¿va? La implementación va a quedar cortita, ya llevamos una parte. Entonces, ¿qué es lo que llevamos? STDIO para leer e imprimir, obviamente. Les había comentado que yo no iba a implementar arreglos dinámicos en C. O sea, ya no estamos en los 70s, ¿sí? C++ tiene una biblioteca de arreglo dinámico, la usamos y ya. Leemos el exponente al que queremos llegar, ¿sí? Y luego lo que hago es declarar mi primer pisito, ¿sí? Mi primer pisito es este, ¿ok? El que tiene el exponente 0. Y entonces declaramos esa cosita y declaramos el arreglo de vistos, ¿sí? Esa cosita. Hay una cosa, es que le teníamos que dar un tamaño al arreglo de vistos, ¿sí? Y entonces una cosa que también discutimos la clase pasada es qué tan grande tiene que ser. Porque espero que se acuerden que, por ejemplo, para llegar al exponente 7, una de las mejores soluciones que hay es, te pasas un poquito, llegas a la 8, y luego mediante una división te regresas al anterior, ¿sí? Entonces, hay casos donde el óptimo es pasarse por poquito y luego regresarse, ¿sí? Eso lo que quiere decir es que si el exponente más grande que nos pueden dar es 20, tal vez no convenga ponerle ni 20, porque además 20 sería un problema porque nada más puedo llegar al 19. Tal vez tampoco sea muy buena idea llegar ahora sí a 20, porque por el mismo argumento de que tal vez a veces me conviene pasarme un poquito y luego regresarme, ¿sí? Pero, por ejemplo, digamos a 40
40 de por sí ya no conviene llegar, porque si el máximo exponente que nos van a pedir es 20, ¿qué pasa si llegamos a 40 y queríamos llegar a 20? ¿Sí? Lo único que nos conviene es pues regresarnos, ¿no? De 40 bajar a 39 y de 39 bajar a 38 y de 38 bajar a 37 hasta llegar a 20, ¿sí? Pero entonces quiere decir que, por ejemplo, para el de 20, claramente no conviene pasarme por mucho y luego regresarme, ¿sí? Es mejor llegar directo por abajo. Eso lo que quiere decir es que con poder llegar a 40, que de hecho ni siquiera va a valer la pena. De hecho, le voy a quitar el más 1. Así. Jamás va a valer la pena llegar a 39, bueno, a más de 39. ¿Sí? Jamás va a valer la pena. Y una cosa más que habíamos dicho era que, bueno, que lo acabo de decir, ¿sí? Que los elementos que yo tenga acá los voy a marcar en mi tabla de vistos como que ya los vi para no volver a caer en ellos. ¿Ok? Y entonces declaramos el pisito este. Déjame cierro acá. Creo que ya no hay dudas. Declaramos el pisito este. ¿Sí? El que tiene, se llama actual y tiene el 0. ¿Sí? Es este. Declaramos nuestra tabla de booleanos. ¿Sí? Marcamos que el 0 ya lo vi porque es el primero que veo. ¿Sí? Acuérdense que inicialmente la situación está así. ¿Va? Y comenzamos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, como no sabemos exactamente en qué piso voy a terminar, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer acá es, en principio, este ciclo infinito, que lo único que va haciendo con este int es yendo a ponerle una etiqueta al piso en el que voy. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una cosa importante es que la etiqueta, el valor de la variable pasos, aplica a la etiqueta que tengo cuando el actual es este. ¿Sí? Fíjense que este actual le van a salir patitas para hacer el de abajo. ¿Sí? Pero mientras yo todavía diga que este es el actual, la variable pasos va a tener este valor. ¿Ok? Muy bien. Y entonces voy a tener esta cosa, forint pasos, no sé cuándo voy a acabar, más pasos. Y ahora lo que voy a hacer es, habíamos dicho que esta notación lo que me permite es ir inspeccionando cada elemento que tenga en la cosita. ¿Sí? Digamos, en este piso nada más tengo un elemento, pero de repente va a haber pisos acá abajo donde tengo un elemento, donde tengo otro elemento y donde tenga otro elemento. Y entonces el ciclo con este forint valor igual a 2 puntitos actual va a tomar esta cosita, va a tomar esta cosita, va a tomar esta cosita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a este le tengo que sacar las patitas, a este le tengo que sacar sus patitas y a este le tengo que sacar las patitas. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, cuando actual esté aquí, entonces a este le saco las patitas. Cuando actual esté acá, entonces a ese le saco las patitas. Y cuando actual esté acá, a ese le saco las patitas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para cada elemento que tengo en el arreglo actual, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Sí? Lo que voy a... Aquí, en el ejemplo que habíamos estado manejando desde la vez pasada, el ejemplo era que quería llegar a las 7. ¿Sí? Y que de hecho en el problema nos dicen que necesito 5 pasos cuando menos. ¿Sí? Eso lo que quiere decir es que habrá algún piso que sea el de 5 pasos, ¿sí? Que posiblemente tenga muchos elementos, ¿sí? Muchos elementos, pero que de repente por ahí va a estar el 7. ¿Ok? De repente por ahí va a estar el 7. ¿Qué es lo que voy a hacer? Acuérdense que cuando yo estoy calculando, bueno, cuando yo estoy parado en el actual, eso significa que estoy sacando las patitas de los elementos del actual para formar el siguiente. ¿Sí? En el momento en el que yo termine de procesar el que yo ahorita estoy llamando actual, ¿sí? Voy a decir, ok, el actual ya lo procesé. ¿Sí? El actual ya lo procesé y ya tengo el de abajo. ¿Sí? Ahora, para mí, el actual va a ser este. ¿Sí? Y esto lo que me va a dar oportunidad es que ahora voy a sacar las patitas para acá, ¿sí? Para que el de abajo sea el siguiente. ¿Sí? Y entonces va a tener elementos aquí. ¿Sí? Cuando yo termine de hacer eso, voy a decir muy bien. Entonces, esto ya acabó. Para mí, ahora el actual va a ser este.
Y eso lo que significa es que ahora voy a procesar las patitas del actual para generar el siguiente. ¿Sí? Ahora, cuando acabe de procesar el actual, voy a decir OK. Y entonces, ahora para mí, este es el actual y voy a procesar el siguiente. ¿Sí? Y entonces, le saco las patitas a este, ¿sí? Para generar el siguiente. Y ya que haya hecho eso, digo, OK, entonces ahora para mí, este es el actual y el siguiente va a ser este. ¿Sí? Digamos, cuando apenas voy a procesar el siguiente, apenas voy a generar el siguiente, se supone que todavía está vacío. ¿Sí? Y entonces este sacan patitas, los elementos salen patitas y de repente va a llegar aquí el 7. ¿Sí? Porque repito, el problema dice que si quiero llegar al exponente 7 con 5 pasos basta. Eso lo que significa es que en algún momento yo voy a llegar al 7 a ponerlo ahí. ¿Sí? Pero lo que va a ser mi implementación, que digamos, es debatible si es lo mejor o no es lo mejor, pero lo que va a ser mi implementación es que va a sacar las patitas de este, ¿sí? Alguna de las patitas va a ser el 7, ¿sí? Alguna. Pero mi implementación no se va a dar cuenta en este momento que acaba de poner un 7, ¿sí? ¿Cuándo se va a dar cuenta de que acaba de poner un 7? Cuando diga, OK, ya procesé este, ahora para mí el actual va a ser este y el siguiente sería el de acá, ¿sí? Entonces técnicamente va a empezar a construir el piso de 6 pasos, ¿sí? Y entonces a este elemento de acá le va a sacar sus patitas, a este elemento de acá le va a sacar las patitas y de repente va a agarrar este, ¿sí? Y va a decir, oye, pero este es el que yo quería, ¿sí? Este es el que yo quería. OK, entonces ya no tengo que terminar lo que tengo acá abajo. Ya acabé. ¿Sí? ¿Y en cuántos pasos acabé? Hay que ver, acuérdense que cuando actual está acá, quiere decir que la variable pasos es la que tiene este valor. ¿Sí? Yo estoy generando el de abajo, pero actual es este. Y cuando actual es este, pasos, mi variable pasos es el for. ¿Sí? La de acá. ¿Sí? Cuando yo esté en actual aquí, entonces pasos es ese. Y si yo de repente encuentro que ya había puesto el 7, que era el que yo quería llegar, en ese momento termino. ¿OK? Muy bien. Y entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Checa lo que tienes en actual. ¿Sí? Checa lo que tienes en actual. Si de pura casualidad el elemento que acabas de ver, ¿sí? El elemento que acabas de ver es al que querías llegar, entonces imprime este, ¿sí? Imprime este y termina el programa completo porque ya acabaste. ¿OK? Ahora, ¿qué pasa si eso no se cumple? ¿Sí? ¿Qué pasa si eso no se cumple? Digamos, imagínense que todavía estoy arriba, ¿verdad? Si eso no se cumple, o imagínense que que todavía no veo el 7, ¿sí? El 7 anda por acá y tengo algún elemento por aquí, ¿sí? No, tengo algún elemento por aquí que ahorita no me importa cuánto valga, pero digamos, en la iteración el primero que voy a tocar es este, ¿no? Entonces, ese no es 7, este no es 7. Ya después veré el 7, pero este no es 7, ¿sí? Y entonces le voy a sacar las 3 patitas. La patita de multiplicar por A, la patita de dividir entre A y la patita de elevar al cuadrado. ¿OK? Y entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Aquí voy a poner int. Le voy a poner hijos. ¿OK? Y digamos, ¿cuáles son mis hijos? O los que salen de las patitas esas. Los que salen de las patitas esas es multiplicar por A que el exponente aumente en 1. Es dividir entre A que el exponente baje en 1. Y es elevar al cuadrado que el exponente se duplica. ¿Sí? Y entonces lo que voy a hacer aquí es for int hijo en hijos. De hecho, en C++ lo puedo hacer directamente así. Pero no lo voy a hacer. Porque posiblemente tenga que incluir... No, sí lo voy a hacer así. ¿O no? Déjame pensar. Sí lo voy a hacer así. ¿Sí? Sí, ya, así. Entonces, acá tengo... esta cosa es de C++, ¿sí?
Si lo quieren hacer con C, tendrían que declarar el arreglo arriba, etc. Pero sí lo pueden hacer en C++. ¿Vale? Digamos, este código ya con vector ya es de C++. Entonces ahorita ya no me importa mucho eso. Acá lo que estoy diciendo es, mis hijos van a ser el que sale multiplicando por A, el que sale dividiendo entre A y el que sale elevando al cuadrado. ¿Sí? Para cada uno de mis hijos tengo que hacer varias cosas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Sí? Acuérdense que no lo iba yo a guardar aquí a ciegas. ¿Sí? Lo que tengo que hacer es, primero, fíjense que aquí habíamos dicho que no íbamos a aceptar negativos. ¿Sí? Entonces, esa es una cosa que tengo que verificar. En particular, tal vez para este no, porque es multiplicar por A, pero para este sí. ¿Sí? Cuando ustedes dividen entre A, puede ser que terminen cayendo en un exponente negativo. Y entonces, una política que habíamos hecho era que no íbamos a permitir exponentes negativos. ¿Sí? Otra política que decidimos hace ratito era que como no valía la pena que el arreglo fuera más grande que 40 elementos, ¿sí? Eso quiere decir que tampoco vamos a aceptar no exponentes mayores que 39. ¿Sí? Porque esencialmente no caben en el arreglo, pero sabemos que no nos van a llevar a la mejor solución. ¿Sí? Y otra cosa que debemos verificar es que el exponente no lo haya visto. ¿Sí? Solamente si se cumplen esas tres condiciones, que el exponente que se genera, ¿sí? Ya sea este o este, que no sea negativo, no sea un exponente mayor que 39 y no lo haya visto antes, solamente si se cumplen las tres condiciones, entonces sí lo voy a agregar al piso de abajo. ¿Ok? Pero tengo que verificar esas tres cosas. Y entonces, if hijo es mayor o igual a 0, ¿no? And hijo es menor que 40. ¿Sí? Esencialmente estoy verificando que quepa en el arreglo. Y esto lo voy a poner así. 0 menor o igual a hijo y hijo menor que 40. Y no baste que esté en el rango del arreglo, sino también hay que ver que no lo haya visto antes. ¿Sí? O sea, imagínense que quieren volver a meter por acá un 0. Eso está muy mal, ¿sí? Porque el 0 ya habían llegado desde acá arriba. ¿Ok? Entonces, no deben volver a meter algo que ya vieron. ¿Sí? Entonces, ¿cómo pueden verificar eso? Si el hijo está en el rango del arreglo y vistos de hijo tiene falso, ¿sí? O sea, es la primera vez que lo veo. Además de que cae en el rango del arreglo, además de eso, es la primera vez que lo veo y por eso todavía tiene el falso de acá. ¿Sí? Entonces, si está en el rango del arreglo y es la primera vez que lo veo, es uno de los que sí voy a meter. ¿Sí? Es uno de los que sí voy a meter en el piso de abajo. ¿Ok? Ahora noten que no he declarado, déjame quitar un poquito tanta cosa. Noten que cuando este es actual, ¿sí? Cuando este es actual, ¿cuál se supone que estoy construyendo? ¿Sí? ¿Cuál se supone que estoy construyendo? Se supone que estoy construyendo el de abajo, ¿no? O sea, se supone que a este le salen patitas, pero el que estoy construyendo es uno que yo estoy llamando siguiente. ¿Sí? Entonces falta declararlo. Este lo voy a declarar aquí. ¿Sí? Muy bien. Y entonces, si el elemento que yo quiero meter en el siguiente cumple las tres condiciones de no ser negativo, no ser exponente mayor que 39 y además que no lo había visto antes, entonces sí lo voy a meter. ¿Sí? Entonces, si se cumple todo eso, lo voy a meter en el piso siguiente, punto pushback hijo. Pushback es el equivalente de meten en la red. ¿Sí? Y aquí lo que pasa con la implementación de C++ es que si no tiene memoria suficiente, pide memoria para el nuevo elemento del arreglo y luego ya lo arregla. ¿Va? Entonces, en el arreglo dinámico de abajo, mete el nuevo elemento. Y ahora una cosa importante, ¿sí? Como ya lo acabamos de meter, pues hay que marcarlo como visto, porque no tiene caso que lo volvamos a meter en ningún lado. ¿Sí? O sea, ya lo vimos, y además de que ya lo vimos, ya lo metimos en el arreglo de abajo. ¿Sí? Entonces, no lo vuelvas a hacer. ¿Va?
Y ya. No. Y falta una cosa aquí. Casi ya. Casi ya. Entonces, déjenme cerrar esta cosa, que fue de la tarea que les platiqué. Me regreso tantitito. ¿Sí? Digamos, déjenme borrar acá también. Cuando este sea actual, ¿sí? Yo proceso cada elemento del arreglo, que en este caso nada más tiene uno, pero bueno, y le salen las patitas, ¿sí? Y este que construyo es el que voy a llamar el siguiente, ¿sí? Y ahora, cuando este ya está construido, el siguiente, ahora lo que voy a decir es, ¿sabes qué? Muy bien, vamos a pasarnos al siguiente. Este es el actual, y ahora este es el siguiente, ¿sí? Y aquí lo único que falta por decir es, bueno, ¿y cómo hago esta etapa de este es el siguiente y este es el actual? ¿Sí? Aquí el C++ en este caso es bastante fácil, porque es decir, mira, lo que ahorita es mi siguiente, ¿sí? Lo que tengo guardado en siguiente, en realidad quiero que pase guardado a actual. ¿Ok? Y entonces lo que puedo hacer aquí es, por ejemplo, actual es igual a siguiente. ¿Sí? Técnicamente lo que está ocurriendo es otra cosa. Técnicamente lo que está ocurriendo es que el contenido del de abajo se hace una copia hacia acá arriba, ¿sí? Y en realidad lo que estoy diciendo es algo como esto, ¿sí? Déjame lo repito para que vean que esto que está haciendo esta copia de arreglo. En C++ con vector sí se puede literalmente copiar un arreglo completo. Es una cosa que desafortunadamente en C no se puede, pero en C++ sí se puede con vector, ¿sí? Lo que yo quería era esto. Digamos, déjame regreso tantito. Lo que yo quería era esto, ¿sí? Lo que en realidad va a pasar, digamos, déjame poner el original acá y acá. Lo que yo quería hacer en realidad era esto, ¿sí? Lo que en realidad va a terminar pasando es esto, ¿sí? Entonces, acá lo que estamos haciendo es lo que tenía en el siguiente lo copia al actual. Y ahora una cosa importante es que este arreglo siguiente que está metido dentro de esta llave y esta llave, ¿sí? En cuanto termina el ciclo, el arreglo se muere, ¿sí? Y entonces cuando iniciemos la nueva iteración, el arreglo vuelve a nacer, pero vuelve a nacer vacío, ¿sí? Entonces noten otra vez en el ejemplo de acá que estoy diciendo. Noten que lo que quiero que pase, ¿sí? Es que el contenido del siguiente se pasa a actual y siguiente quede vacío, ¿sí? Esa cosita. Ahorita es así y quiero que el contenido del siguiente pase a actual y que siguiente quede vacío. Justamente lo logro así. Primero copio el contenido del siguiente al actual y luego al llegar a la llave el siguiente se muere y luego en la siguiente iteración siguiente renace, pero renace vacío otra vez. ¿Ok? Muy bien. Y entonces, como en este problema siempre se puede llegar al objetivo, me parece que ya terminamos, ¿va? Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle acá 7. Compilar, ejecutar, dice 5. ¿Sí? Vamos a mandarlo. Ay, no me lo vieron. Déjame ponerle allá el título del problema. Exponerse 5 multiplicaciones. Ok. Muy bien. Vamos a mandarlo. Déjame ver que todo esté bien. Tiene que ser ok. Lo meto, ok. Creo que está bien. Ahí va. Aceptado. ¿Sí? Y bastante rápido. 0.03. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Comentarios? Ahorita vamos a hacer más ejercicios de este tema, ¿sí? Pero quiero que me digan si tienen dudas de este problema, porque es un problema muy sencillito.
Ahorita vamos a pasar a un problema que también es muy sencillito, pero un poquito más, bueno, no muy complicado de implementar, tal vez un poquitito más nada más. Y luego ya quisiera ver un problema un poquito más complicado ahora sí. Muy bien. Si no hay comentarios entonces de este problema, entonces pasamos al siguiente. Nada más un detallito. ¿Sí? Un detallito. ¿Por qué yo lo dejé aquí sin condición? ¿Sí? Alejandro, esta cosita la explicamos en la clase pasada. ¿Sí? De hecho, lo tenía... Voy a quitar tantito esto, ahorita lo vuelvo a poner. ¿Sí? Pero eso lo explicamos la clase pasada justamente al final porque hubo una pregunta, exactamente lo que tú estás preguntando y lo explicamos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces tengo este arreglo dinámico que tiene 3, 1, 4, 1, 6. Y luego tengo este ciclito de los dos puntitos el arreglo. Int valor, 2 puntos el arreglo. Y luego tengo esta cosita. ¿Sí? 3, 1, 4, 1, 6. ¿Ok? En la primera iteración valor vale 3. En la otra iteración valor vale 1. En la otra iteración valor vale 4. En la otra iteración valor vale 1 otra vez. Y en la otra iteración valor vale 6. ¿Sí? Es simplemente un atajo sintáctico de el equivalente de hacer algo así como for int y es igual a 0 y menor que el tamaño del arreglo, que en el caso de C++ se puede poner así, y luego poner int valor es igual a arr de la cosa, ¿sí? Y luego el printf. ¿Ok? No, lo puedo explicar, ¿sí? Pero digamos, déjame aquí poner esa cosa. Este for, ¿sí? Que se llama for, en C++ se llama for de rango, en Java también existe, es el equivalente de haber hecho el for típico con el índice y luego agarrar el elemento y guardarlo en valor. ¿Sí? Nada más que este ciclo se usa cuando en realidad no te interesa el valor de la i. ¿Sí? Cuando tú lo que quieres es examinar los elementos que tienes y el índice en el que vive ni te viene ni te va. ¿Sí? Entonces este ciclo es mucho más corto porque justamente no menciona el índice, únicamente lo que menciona es el valor de cada elemento. ¿Sí? Este es un poquito más largo justamente porque menciona el índice. ¿Ok? Entonces déjame volver a poner el código que tenemos y ahí está. ¿Va? Muy bien. ¿Alguna otra duda? Mientras copian este codiguito si quieren, entonces déjenme platicar lo que estábamos diciendo. Porque yo aquí le dejé sin condición por una cosa que ya habíamos hecho, que en este problema sabemos que podemos llegar a la solución. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que podemos llegar a la solución? Muy sencillo, porque no importa qué b me den, siempre está la posibilidad de hacer por A, 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 etc. ¿Sí? O sea, siempre hay una forma de llegar al exponente, porque el exponente es entero. ¿Sí? Y yo inicio en a la 0 y tengo la operación de por A. ¿Ok? Si hubiera algún problema distinto donde no pueden llegar a la solución, ¿sí? Entonces una condición que conviene aquí poner es algo así como y mientras el piso actual tenga elementos. ¿Sí? Esta condición, ¿cómo funciona? ¿Sí? Claramente la primera vez va a aplicar porque el piso actual sí tiene elementos, ¿no? El piso actual tiene un elemento, el elemento 0. ¿Sí? Pero noten qué es lo que pasa cuando ya empezamos a trabajar acá. Lo que hacemos en particular en este cachito de código, ¿sí? Es que visitamos cada uno de los elementos que ahorita tenemos, ¿sí? Pero este arreglo que ahorita tenemos, que se llama actual, va a dar nacimiento a elementos que van a terminar guardados en el arreglo siguiente. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos elementos van a terminar cayendo en el arreglo siguiente? ¿Quién sabe? ¿Sí? Puede haber algunos problemas para los que el arreglo siguiente termine vacío. O sea que ninguno de los elementos del arreglo actual tuvo hijos y entonces el arreglo siguiente, el arreglo de abajo, quedó vacío.
¿sí? Y entonces, ¿qué va a pasar cuando hagan esta línea? Cuando hagan esta línea, lo que están haciendo es tomando el arreglo que quedó vacío y guardándolo en el actual. Y entonces, ¿cómo terminaría actual después de esa línea vacío? ¿Sí? Y entonces lo que pasa es que las siguientes iteraciones checarían lo que tiene actual, pero no tiene nada. Y entonces el siguiente seguiría vacío. Y entonces volverían a copiar el vacío en actual. ¿Sí? Y luego en la siguiente iteración volverían a tener este y volverían a checar los elementos que tienen, pero no tienen nada. Y entonces podrían quedar en un ciclo infinito. ¿Sí? En otro problema que no es este. Entonces, para evitar esa situación, en otro tipo de problemas donde en verdad puede haber que no haya solución, podrían poner esta como condición, ¿sí? Como el elemento que va a generar hijos, es el arreglo que va a generar hijos, es el actual, solamente conviene hacer el proceso completo si actual tiene elementos, porque si ni siquiera tiene elementos, pues no hay forma de generar nuevos. ¿Ok? Muy bien. Digamos, para este problema lo podemos dejar así, pero puede haber otro problema donde sí lo necesitemos. Muy bien, vamos a pasar a otro problemita de este mismo tipo. Por ejemplo, este. Vamos a ver. Este ya lo voy a cerrar. Dice, saltando hacia la pared. Déjame ver nada más quién lo tiene hecho de últimamente. Ok. Saltando hacia la pared, ya lo mandé, creo que ya lo mandé, ¿no? Ya. Dice, al abrir los ojos, John Carter se dio cuenta de que estaba en Marte. O sea, otra vez el cuate ese que salta mucho. ¿Sí? A cierta distancia vio la pared, le debería quitar el acento. Vio la pared de una extraña construcción y decidió dirigirse a ella. Para su sorpresa descubrió que por la baja gravedad no podía caminar, sino que al más mínimo esfuerzo daba un salto. Pronto logró dominar dos saltos, otra vez el salto corto y el salto largo, como la tarea que tuvieron. Ayúdale a encontrar la cantidad mínima de saltos con los que puede llegar a la pared. ¿Sí? Considera que John puede dar saltos para adelante o para atrás, pero que no quiere retroceder del punto donde inició. O sea, John apareció como que por generación espontánea en algún lado y vio una construcción y quiere llegar a ella, pero tiene que llegar saltando. ¿Sí? Pero por alguna razón John le tiene miedo a lo que está atrás. A lo único que no le tiene miedo es a la construcción y al camino que está entre ustedes y la construcción. ¿Sí? Entonces no quiere retroceder del punto donde inició, ni tampoco quiere dar un salto que lo lleve más allá de la pared porque no se quiere estrellar contra la pared. ¿Ok? Y entonces, entrada 3 enteros C, L y D, que representan las longitudes del salto corto, del salto largo y de la distancia a la pared desde el punto inicial. ¿Sí? O sea, ustedes pueden pensar que están como que en el origen. ¿Sí? Vamos a ir haciendo un dibujito. Ustedes pueden pensar que esa es Marte. ¿Sí? Pueden pensar que acá está la construcción esa rara. Pueden pensar que John apareció aquí. ¿Sí? Entonces, el cuate este está ahí. ¿Ok? Y pueden pensar que es el origen. ¿Ok? Entonces, la zona prohibida es la zona que está para acá. ¿Sí? Esa no quieren ir para allá. La zona permitida es esta. Y quieren llegar justamente, vamos a ponerle aquí así, quieren llegar justamente a esa coordenada. ¿Sí? Fíjense que si, por ejemplo, ustedes estuvieran acá, ¿sí? Y tuvieran un salto de esta longitud, y dieran un salto, pues el pobre cuate se estrellaría aquí. ¿Sí? En todo caso, si tuvieran un salto justamente de así, sería lo mejor. ¿Ok? Pero digamos, aquí el detalle es que nos dicen que John nada más tiene dos tipos de saltos, el salto corto y el salto largo. ¿Va? Y entonces la distancia desde donde está a la dichosa construcción es esta cosa D. ¿Sí? Y los otros dos parámetros son C y L, que es longitud del corto y del salto largo. ¿Va? Puedes suponer que uno menor o igual que a C, menor que L, menor que D, menor o igual a 10,000.
y que se puede recorrer exactamente la distancia pedida. O sea que sí hay una solución. Salida, un entero m que es la mínima cantidad de saltos requeridos seguidos de m enteros que describen el orden además. Esa es una cosa interesante. ¿Sí? Es una cosa interesante porque además nos piden no nada más en cuántos saltos lo tengo que hacer, sino además en qué orden. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, aquí la cosa dice que en esta instancia de ejemplo tenemos que d vale 7, ¿sí? Y tenemos que el salto corto es de 3 y que el salto largo es de... ¿cuánto? ¿De 5? De 5. ¿Sí? Y entonces vean lo que dice el problema. Lo que dice el problema es... y déjame aquí intentar primero poner marquitas, ¿no? Este sería como 1, 2, 3, 4... ay no, un poquito menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, más o menos. Entonces vean lo que dice esta cosa. Lo que dice esta cosa es que lo que primero tenemos que hacer es un salto, y le voy a poner aquí números porque si no me voy a perder. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y obviamente el lugar que queremos llegar, que es el 7. Lo que nos dice la solución es, bueno, primero vamos a hacer un salto de 5, luego vamos a hacer un salto de 3 pero en sentido contrario, y luego vamos a hacer otro salto de 5. ¿Sí? Justamente eso es lo que indica la solución, acá. 5 menos 3 y 5. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Va? Primero vamos a concentrarnos en cómo obtener el número de saltos. ¿Sí? Y luego ya nos preocupamos en, bueno, ¿y cómo obtengo los dichosos saltos además? ¿Va? Vamos a aquí primero a preocuparnos por el número de saltos. ¿Va? Ok. Muy bien. Entonces vamos a empezar. Primero, ¿por qué tienen que hacer recursión? ¿Por qué no conviene hacer divide y vencerás? ¿Sí? Por el simple hecho de que como pueden dar saltos a la derecha y a la izquierda, lo que quieren evitar es que en la simulación con divide y vencerás den, a ver, ¿qué pasa si salto para acá? Y luego salto para acá. Y luego salto para acá. Y luego para acá. Y luego para acá. Y luego para acá. Y se quedan ahí atorados toda la vida. ¿Sí? Si ustedes hacen divide y vencerás donde un universo dice, a ver, voy a saltar 3 para allá, voy a saltar 5 para allá, voy a saltar menos 3 para allá y voy a saltar menos 5 para allá, ¿sí? Pues por ejemplo, este universo que decidió saltar 5 a la derecha, si le sacan otra vez los 4 universos, pues habrá un universo donde dice menos 5, ¿sí? Y entonces lo que pasó acá es que dieron un salto de 5 y luego dieron un salto de menos 5 y pues adivinen qué, quedaron en el mismo lugar, ¿sí? Justamente aplicar aquí divide y vencerás no conviene porque el espacio de búsqueda tiene ciclos, ¿sí? Tiene la operación de saltar adelante, pero también tiene la operación de dar un salto de la misma magnitud y en sentido contrario. ¿Ok? Y entonces esto lo tenemos que hacer una vez más, imaginándonos que tenemos que estamos en una gráfica, que estamos en 0. Y luego, por ejemplo, imaginándonos que si damos un salto corto, llegamos a 3. Si damos un salto largo, llegamos a 5. Si damos un salto corto, pero en sentido contrario, llegamos a menos 3. Pero se supone que en el problema lo negativo estaba prohibido, ¿sí? Entonces, esta no aplica. Y que si damos un salto de menos 5, pues también es negativo y no aplica. Y entonces, por ejemplo, si aquí damos un salto de 3, llegamos a 6. ¿Sí? Si aquí damos un salto de 5, llegamos a 8, pero se supone que no me puedo pasar de acá, ¿sí? Ese es el tope, no me puedo pasar. Y si damos un salto de menos 3, pues volvemos a caer acá. Y si damos un salto de menos 5, llegamos a negativos. Si da un salto de 3, otra vez choco, ¿sí? Si doy un salto de 5, choco. Si doy un salto de menos 3, llego a 2, ¿sí? Y si doy un salto de menos 5, me regreso. ¿Va?
Y entonces, otra vez, hay ciclos en la gráfica que denotan la especie de búsqueda, y entonces dividir y vencerás no conviene. Conviene mejor navegar sobre la gráfica con la técnica que les dije, que se llama recorrido en amplitud. ¿Ok? Primero quiero visitar luego quiero visitar estos, y luego quiero visitar estos, etc. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a hacerlo. Vamos directo ya al código. ¿Ok? Espero que ya hayan podido copiar si lo quieren conservar. Ahora el problema que vamos a resolver es de saltando hacia la pared. ¿Ok? Los includes van a ser iguales. stdio y vector. Entonces vamos a empezar. ¿Sí? Y vamos a borrar todo. Ahí está. Y entonces vamos a ver qué dice el problema. El problema dice que primero nos van a dar el salto corto, largo y la distancia. Entonces int corto, largo, distancia. Scanf, porcentaje de, ampersand corto, ampersand largo, ampersand distancia. ¿Sí? Digamos, aquí le puedo haber puesto int c, pero eso hubiera terminado siendo int l. Y jamás declaren una variable que se llame l, por favor. ¿Sí? Porque si notan la diferencia, bueno, la diferencia entre una L y un 1 es muy chiquita, no vale la pena que se boicoteen ustedes mismos. Entonces, ni modo, corto, largo y distancia. ¿Va? Y entonces, por ejemplo, ¿qué hacemos? Hacemos algo muy parecido. ¿Sí? Se supone que esta cuota inicia en la posición 0. O sea, std vector de int actual va a iniciar en la 0. ¿Sí? Ahora, se supone que esta posición la puedo ver, esta tal vez la pueda ver, esta también, esta también, esta también, esta también, esta también, esta también. Lo que no puedo ver o no debería ver es nada de lo negativo, ni nada más allá de esta cosa. ¿Sí? O sea, lo de acá está prohibido porque choco contra el muro y me rompo los dientes, y lo de atrás porque me da miedo. ¿Ok? Y entonces eso lo que significa es que el arreglo de bool vistos necesita ser de la distancia más 1. ¿Sí? Porque como sí quiero llegar a él, digamos, a lo mucho necesito eso. Bool vistos de distancia más 1, todo lleno de falso. ¿Sí? Exacto, Kike. Digamos, esta notación, tal vez en algún momento se los dije, esta cosa no se vale en C++, y curiosamente esto sí se vale en C, pero esto no se vale en C++, ni en C tampoco. Si tuvieran problemas para compilar esta cosita, lo que pueden hacer es poner aquí que como el valor máximo de D es 10.000, entonces aquí le ponen 10.000 más 1, y entonces esto ya es válido tanto en C como en C++. ¿Sí? Nada más que yo soy un poco rebelde. Pero bueno, al final les estoy diciendo qué es lo que pasa y les estoy diciendo cómo corregirlo. ¿Ok? Y entonces tenemos esta cosa, y vamos a empezar. ¿Sí? Una cosa que falta es vistos de 0 es igual a true, ¿no? Es decir, la posición en la que yo ya estoy, pues ya la vi. ¿Sí? Y ahora, for int pasos es igual a 0. En el problema me dicen que siempre hay solución. ¿Sí? Dice acá, puede suponer que se puede recorrer la distancia pedida. ¿Sí? O sea, siempre es solución. O sea que no sé exactamente qué momento voy a acabar, más pasos. ¿Sí? Y entonces, yo sé a qué lugares puedo llegar ahorita, pero a qué lugares podré llegar en un paso adicional, eso vamos a descubrirlo. ¿Sí? Y entonces para int, le voy a poner aquí int posición actual, para cada posición en la que se pueda estar en el piso de ahorita. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es el equivalente del sacar las patitas. ¿Sí? ¿Cuáles son las patitas en una posición? ¿Sí? ¿Cuáles son las patitas en una posición?
Las patitas en una posición son hacer un salto corto, hacer un salto largo, hacer un salto corto pero en sentido contrario y hacer un salto largo pero en sentido contrario. ¿Sí? Las 4 cosas distintas que puedo intentar hacer. Y entonces, para cada hijo de... Bueno, cada hija, porque es posición, la posición. ¿Sí? Aunque la variable la voy a dejar así. De mi posición actual, que serían posición más corto, posición menos corto, posición más largo y posición menos largo. ¿Sí? Digamos, aquí se ve bastante feo. Lo voy a poner así, nada más por cuestiones de son. ¿Sí? Entonces, desde donde yo estoy, puedo hacer un salto corto a la derecha o a la izquierda, o salto largo a la derecha o a la izquierda. ¿Sí? Y entonces lo que vamos a ver aquí es, vamos a preguntar que estemos en el rango permitido. ¿Sí? Y 0 menor o igual a hijo. ¿Sí? And hijo menor o igual a distancia, porque a distancia sí querría intentar llegar. De hecho, eso es lo que quiero hacer. De hecho, aquí me falta una cosa, ¿no? Una cosa que yo había dicho es que aquí tenía que verificar si ya habíamos llegado. ¿Sí? Y si ya llegamos, en principio terminamos. ¿Sí? De hecho, déjame lo pongo acá de una vez. Y posición es igual a distancia. O sea, si de pura casualidad la posición que estoy procesando es exactamente la que quería, entonces la cantidad de pasos a los que pude llegar fueron pasos. ¿Sí? Y digamos, se supone que tengo que imprimir la solución, pero ahorita no sé cómo hacerlo. Así que vamos a dejar return 0 y se acabó. ¿Sí? Obviamente lo vamos a corregir después, pero vamos a terminarlo de acá. ¿Sí? Lo primero que quiero imprimir es al menos este 3. ¿Va? Entonces, si estoy en la posición que quería, imprimo cuántos pasos me tomó, return 0, y si no, checo a dónde puedo ir a partir de donde estoy. ¿Sí? Y entonces, aquí lo voy a llamar checker. ¿Sí? Ok. Si a donde yo quiero llegar está en el rango permitido y además es una posición que no había visto antes, ¿sí? Es la primera vez que llego a esa posición. No la había visto antes, porque recuerden que ustedes pueden intentar un pasito para adelante, un pasito para atrás, un pasito para adelante, un pasito para atrás, y estarían cayendo repetidamente en esas dos. ¿Sí? Quieren evitar eso. Y entonces, si la posición no está en el rango y además no la había visto jamás, entonces la voy a marcar como que sí la vi, ¿sí? O como que ya la vi, pero además la voy a meter en mi piso de abajo. ¿Sí? La voy a meter en el piso de abajo. Y ahora, ya que terminé todo eso, ahora voy a decir que mi piso actual va a ser en la siguiente iteración lo que tiene el siguiente. ¿Sí? O sea, lo que yo metí acá ahora se va a volver mi actual. Y el siguiente va a volver a renacer en la siguiente iteración, pero vacío. ¿Ok? Y entonces, si se fijan, la implementación se parece muchísimo. Voy a quitar ese comentario. Entonces, por ejemplo, si ponemos 3, 5 y 7, ¿sí? Dice que en 3 pasos llego. ¿Ok? Pregunta: ¿cómo le podemos hacer para imprimir además, qué pasos tengo que dar? ¿Sí? ¿Cómo le podemos hacer para eso? ¿No? Ahorita tenemos un código que me dice cuántos pasos tengo que dar, pero no me dice cuáles. ¿Ok? Esta cosa se puede complicar un poquitito. Así que atención aquí, por favor. Déjenme aquí, voy a quitar varias cosas. Déjenme quitar esto. Y déjenme quitar esto. ¿Ok? Déjenme quitar esto. Y déjenme quitar tanta cosita de acá. Y voy a bajar el dibujo. Ahí está. Ahora, ahorita voy a poner aquí la cosita de vistos. ¿Sí? Porque va a ser la que nos va a ayudar.
Y entonces, por ejemplo, vistos. Vistos comienza el 0. ¿Por qué comienza el 0? Pues porque sí, ¿no? O sea, se supone que empiezo ahí. Ahora, ¿qué va a pasar cuando yo desde aquí intente dar mi salto corto a la izquierda? Pues va a fallar. Mi salto largo a la izquierda, pues va a fallar. Mi salto corto a la derecha va a tener éxito, ¿sí? Y es la primera vez que llego cuando doy mi salto corto de acá, va a tener éxito y además es la primera vez que he llegado ahí, ¿sí? Y eso lo que quiere decir es que voy a poder llegar al 3, pero voy a poder llegar al 3 desde 0. Es decir, hay una forma de llegar al 3 estando parado en el vértice 0. ¿Sí? Digamos, déjame aquí, mejor voy a mover esa cosa un poquito para acá. Oh, ya lo he hecho a perder, espérame tantito. Ahí está, más fácil. Entonces déjenme aquí dejarlo algo así. ¿Ok? Entonces, cuando yo dé mi salto corto para acá, voy a poder, porque es la primera vez que doy el salto, ¿sí? Pero además no nada más voy a notar que entonces el 3 ya lo vi, voy a notar desde dónde llegué, ¿sí? Y por ejemplo, cuando yo dé el salto largo para acá, es la primera vez que llego a este y voy a notar que llegué a él, pero además voy a notar que llegué desde el 0. ¿Sí? Y ahora, por ejemplo, cuando yo esté acá, ¿sí? Puedo dar un salto corto para acá, pero llego a un lugar que ya había visto. Puedo dar un salto para acá, pero me lleva a negativo y es inválido. Puedo dar un salto corto hacia acá y es la primera vez que llego a este, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, al 6 puedo llegar desde el 3, ¿sí? Ahora, puedo intentar dar un salto largo, pero me estampo contra el muro, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Acuérdense que desde el 0 podía llegar al 3, pero desde el 0 también podía llegar al 5. ¿Qué pasa cuando hago esta cosa desde acá? Si doy un salto largo negativo, llego al 0, el cual ya había visto, ¿sí? Si doy un salto corto a la derecha, me estampo. Si doy un salto largo a la derecha, me estampo. Si doy un salto corto a la izquierda, es la primera vez que llego a 2. Noten que a 3 ya había llegado, pero a 2 no, ¿sí? Y entonces puedo anotar aquí que puedo llegar al 2 y puedo llegar al 2 estando desde el 3, desde el 5. ¿Sí? Lalo, una vez teniendo los pasos podríamos hacer divide y vencerás. No, Lalo, no. Lo que vamos a hacer es checar esta tabla, ¿sí? O sea, no dejarla en booleano, sino meter información adicional que nos permita reconstruir la ruta que habíamos hecho. Como la historia esa de los niñitos que van a ir al bosque y van dejando migajas para poder regresar, algo parecido, ¿sí? Alejandro, si es como un árbol ir del hijo a la raíz de regreso, algo parecido. Esta información nos permite regresar. Y Lalo, entonces técnicamente vas a tener una matriz en vistos. Matriz no, Lalo. Lo que voy a hacer es que en lugar de tener un booleano, voy a tener un int, ¿sí? Y por ejemplo, -1 va a significar falso, ¿sí? Y todo lo demás significaría que ya lo vi y además de quién. Nota en particular que todas las posiciones válidas no pueden ser negativas, porque todas las posiciones válidas están acotadas en ese rango. De hecho, técnicamente yo aquí podría decir que yo al 0 llegué porque yo quise. Es decir, al 0 llegué desde el 0, porque empecé ahí. Ahí Dios me aventó, ¿sí? Pero todas las posiciones son enteras y entonces puedes usar un código de -1 significa falso y todo lo demás significa una posición de la cual yo llegué a donde estoy ahorita, ¿sí? Y entonces en particular, cuando yo esté acá, en 2, voy a poder dar un salto largo hacia acá, ¿sí? Y digamos, aquí puede ser que me falten cosas, pero eventualmente llegaré al 7. Al 7 pude llegar desde el 2, ¿sí? Y entonces, en el momento en el que yo ya puedo llegar de hecho, no se estampa, llega acá. En el momento en el que yo llego a la mitad, ¿sí? Entonces pueden irse de regreso. Si yo llegué al 7 desde el 2, eso quiere decir que di un salto a la derecha. O sea, del 2, un salto de 5 y llegué a 7, ¿sí?
Y si yo llegué a... Bueno, y si vengo del 2, ¿sí? Y si vengo del 2 ¿desde dónde llegué? Desde el 5. Eso quiere decir que estando en el 5 tuve que dar un salto negativo, ¿sí? 5 menos 3, para que de 5 pudiera llegar a 2, ¿sí? Y desde 5, bueno, ¿y el 5 desde dónde llegué? Desde el 0. Eso quiere decir que del 0 al 5 tuve que haber dado un salto de 5, ¿sí? Y entonces, esto yo lo voy construyendo del último al primero, ¿sí? Y luego lo imprimo así. Ok, como todo empieza en el 0, entonces das un salto de 5, luego das un salto de menos 3, y luego das otro salto de 5. ¿Sí? O sea, la implementación, si se fijan, puede tener un poquito de... Puede ser un poquitín complicada, pero no debería ser terriblemente complicada. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a aventarla. Lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Digamos, este printf está bien, ¿no? Y el return 0 en cierta forma está bien porque eventualmente tenemos que acabar, ¿no? Y nos acabamos de dar cuenta de que ya llegamos a la meta. Pero aquí vamos a reconstruir la solución. ¿Ok? Y lo que yo les estoy diciendo es que ahora, en lugar de tener un arreglo de booleanos, ahora lo que voy a tener es un arreglo de enteros, ¿sí? Digamos, esto lo puedo hacer con C++ con una función que se llama fill, pero como no quiero usar tampoco demasiado C++, lo voy a llenar a mano. Entonces, for int i es igual a 0 y menor o igual a distancia más i. También lo pueden hacer con una cosa que se llama memset, pero está peor. Vistos de i es igual a menos 1, o sea, lo que significa es que no lo he visto. Y entonces yo voy a decir que no. El 0 no va a tener menos 1, el 0 va a tener 0. ¿Sí? El 0 va a tener 0. ¿Va? Menos 1 significa no he llegado. ¿Sí? Y esta de 0 va a tener 0 es porque yo llegué, pero porque Dios me puso ahí. ¿Sí? Y ahora, antes de reconstruir la solución, vamos a corregir lo que tenemos abajo, ¿sí? Entonces, menos 1 significa no he llegado. Algo diferente de menos 1 significa ya llegué. A 0 llegué pues porque me pusieron ahí. Ahora vamos a ver en qué lugar habíamos usado vistos, ¿sí? Vistos lo habíamos usado en particular acá, ¿sí? Cuando yo preguntaba, oye, ¿y no lo he visto? ¿Sí? Y entonces se ponía que ya lo vi, ¿sí? Ahora, esta pregunta del falso la voy a volver menos 1 porque se supone que ahora mi nuevo falso es menos 1. ¿Sí? Es la primera vez que llego ahí, es la primera vez que yo vi. Ok, pero ahora en lugar de poner true, tengo que poner de dónde vengo para llegar ahí. ¿Sí? Y de dónde vengo es de posición. Ok, noten justamente que la que estoy procesando es posición. Y noten justamente que lo que estoy procesando aquí es a dónde puedo llegar desde posición. De estando en posición puedo llegar a posición más corto, posición menos corto, posición más largo, posición menos largo, ¿sí? Y entonces si yo caí en una cosa que yo la llamo checar, ¿sí? ¿Desde dónde vengo? Pues vengo de posición, ¿sí? Vengo de posición. Muy bien. Y entonces, ya que corregimos esta cosa y ya que adecuamos esta cosa, lo único que falta es reconstruir la solución. ¿Ok? Y entonces lo que vamos a hacer es lo que les dije. ¿Va? Déjenme quitar de aquí tanta cosa. Ah, pero... ahí está. ¿Va? Muy bien. Muy bien. Digamos, déjenme poner acá ese cosito, porque se ve raro que esté separado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener aquí un int, digamos, déjame ponerle un buen nombre. Es que yo uso actual. Le voy a poner trabajo. ¿Sí? Tal vez no sea el mejor nombre del mundo, pero bueno. ¿Qué significa trabajo?
Trabajo lo que significa es lo que voy a hacer. Déjame aquí dibujar como que la ruta que seguí, ¿no? Y la voy a dibujar con colores. Se supone que primero hice un salto de 5 para acá. Luego se supone que hice un salto de 3, pero en sentido contrario. Y luego finalmente se supone que hice un salto de 5 otra vez para acá. ¿Sí? Entonces, a esta variable que yo la voy a llamar trabajo, es donde yo estoy ahorita. Es donde yo estoy ahorita, pero voy a intentar hacer el recorrido inverso. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, trabajo ahorita va a estar en 7 y luego la voy a pasar a 2. Y luego la voy a pasar a 5 y luego finalmente la voy a pasar a 0. Esa es la que yo voy a llamar trabajo. Como que el monito, pero en sentido contrario. ¿Ok? Muy bien. Y entonces el trabajo comienza en distancia. ¿Sí? Y ahora, digamos, déjame ver si me pueden pedir llegar a... no me pueden pedir llegar a 0. O sea, la cosa es al menos 1. Y entonces lo que voy a hacer aquí es do, ¿sí? Do, mientras trabajo sea diferente de 0. ¿Sí? Y entonces, de hecho, además debo tener cuidado porque incluso tengo que imprimir las cosas en orden contrario. ¿Sí? Esto va a ser un poquito fastidioso. Entonces déjame poner acá std vector de int res. ¿Sí? En res yo voy a poner los pasos que voy dando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, estando acá y viendo que yo venía del 2, ¿sí? Yo voy a meter un 5. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Tengo que ver desde dónde vengo, ¿no? Vistos de trabajo, ¿sí? Vistos de trabajo, tiene de dónde vengo. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, si yo estoy en 7 y vengo del 2, eso quiere decir que di un salto de 5. Y esto lo que me dice es que lo que tengo que hacer es tomar trabajo y restarle el dónde vengo. Eso es una resta. Y justamente la respuesta me da el salto que di. ¿Va? Y entonces lo que voy a hacer acá es res.pushback, ¿sí? Trabajo menos vistos de trabajo. O sea, en dónde estoy, pero de dónde vine. Y eso me da la magnitud, bueno, me da el salto, pero el salto con todo el sentido, con todo el signo. ¿Sí? Y eso lo meto en un arreglo dinámico auxiliar. ¿Va? Y entonces, ya que hice eso, ¿sí? Digamos, ya que hice trabajo menos lo que tengo guardado en vistos de 7 que tiene un 2, o sea, 7 menos 2 es igual a 5, ¿sí? Ahora lo que hago es, pero yo venía del 2, ¿no? Y entonces ahora yo repito el proceso pero estando desde acá, ¿sí? Y note, por ejemplo, que si yo llego al 2 pero venía del 5, 2 menos 5 es igual a menos 3, es justamente el salto que di, ¿sí? Eso lo que significa es que ya después de que metí la magnitud del salto que di, ahora lo que voy a hacer acá es trabajo es igual a vistos del trabajo, ¿sí? ¿De dónde yo venía? Pues para allá voy, ¿sí? Y esto, cuando yo haga esto acá, voy a meter, en la siguiente iteración, cuando yo esté acá y haga el menos 5, me va a dar menos 3, voy a meter menos 3 en el arreglo auxiliar, y luego me voy de donde venía, ¿sí? Que era del 5, ¿sí? Ahora cuando esté acá voy a hacer 5 menos 0 es igual a 5 y entonces voy a meter el 5 en el arreglo auxiliar y ahora me voy al 0, ¿sí? Pero noten que cuando yo estaba en el 0 pues no vengo de ningún lado, ¿sí? Es por eso que yo voy a hacer esta cosa mientras no llegue a 0. Cuando llegue a 0 ya terminé. ¿Ok? Int canguro. Bueno, ya le puse trabajo. Ruta también puede ser. Ruta. Es que no es una. Como tal, no es una ruta, sino es una secuencia de saltos. Una cosa que puede hacer saltos. ¿Sí? Eso sí es una buena cosa. O sea, ¿qué saltos sí? ¿Ok? Entonces, el salto que di viene de dónde estoy, pero de dónde vengo. Y luego me voy a donde voy de donde vengo. ¿Sí? O voy al lugar de donde venía. Y esto me va para acá. Saltos es un mucho mejor nombre que res. Gracias por la idea, Lalo.
Sí. Y entonces, ahora lo único que tengo que cuidar, y ya con esto terminamos, es que yo, por ejemplo, cuando hice esta resta, metí menos 5. No, cuando hice esta resta, metí 5. ¿Sí? 7 menos 2, 5. Y ahora me fui al 2. Y cuando hice esta resta, metí menos 3. ¿Sí? Y ahora me fui a 5. Y cuando hice esa resta, metí 5. ¿Sí? 5. Y ahora me fui a 0. Y cuando estaba en 0 ya acabé. ¿Sí? Y digamos, esta cosa desafortunadamente es palíndroma, pero realmente el primer salto que di es esta. ¿Sí? O sea, este fue el primer salto que di, y luego este fue el segundo salto que di, y luego este fue el tercer salto que di. Eso lo que significa es que si yo fui metiendo los saltos así en el arreglo, los tengo que imprimir primero el último, luego el penúltimo, y luego el primero. Es decir, en ese orden. ¿Sí? Primero tengo que imprimir el primer salto que di, pero el primer salto que di es el último que calculo. ¿Ok? Y entonces for int i es igual a saltos.size menos 1 y mayor o igual a 0 menos i. Digamos aquí, ni modo lo voy a hacer así. Printf porcentaje de espacio de saltos de i. ¿Sí? El for de los dos puntitos me permite iterar sobre un arreglo, pero del primero al último, como es lo normal. Si yo quiero iterar del último al primero, no podría voltear el arreglo y luego usar el for de los dos puntitos, pero es algo feo. ¿Sí? Entonces mejor simplemente itero del último al primero y se acabó. ¿Ok? Muy bien. Podría ser. Sí, lo puedo hacer, pero Lalo, o sea, voltearlo y luego usar el for de los dos puntitos, pero mejor lo hago así. ¿Sí? Del último al primero. ¿Va? Y entonces, si todo está bien, 3, 5, menos 3, 5, 5 menos 3, 5. ¿Sí? Entonces vamos a mandarlo a ver qué sale. Y esperemos que esté bien porque la clase ya acabó. Sería bastante feo que esté mal y la clase ya acabó y entonces no hay tiempo para corregirlo. Alright, allá va. Con una cola funcionaría también, Lalo. Aceptado, genial. El código no está terriblemente complicado, pero qué bueno que lo tuve bien, porque sería feo quedarnos con un error y que se acabe la clase. Sí, también se puede hacer con una cola en lugar de meter por atrás, o sea, en lugar de que los elementos cada vez que agregas uno cada vez que agregas uno se meten por la derecha, podrías usar una estructura de datos distinta donde cada vez que metes un elemento se mete por la izquierda. ¿Sí? Y luego, como los estás metiendo por la izquierda, simplemente ya lo puedes iterar normal. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas con este ejemplo? ¿Dudas con este ejemplito? Ay, ¿qué se cree? ¿Dudas? Ya vieron que se parece bastante, ¿no? La próxima clase vamos a seguir haciendo ejercicios de esta listita. Y ya les dejaré alguna tarea que tengo que pensar cuál les dejo, pero la tarea se las dejaré hasta el viernes. Notarán que en general todas las implementaciones que vamos a ver se parecen. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si no hay más comentarios o dudas, también, bueno, ya nos podemos ir. Voy a poner el del taquito. ¿Ok? Ahí está. Y pues bueno, cuídense, vayan haciendo la tarea que tienen pendiente, que creo que muy poquitos la han hecho. ¿Sí? Les di bastante tiempo, pero repito, esa tarea no es como para que piensen que en 15 minutos les va a salir y ya está. Aparentemente tampoco es la cosa más complicada del mundo, sí, pero muy poquitos la llevan hecho. Entonces tengan cuidado, ¿va? Cuídense, estamos en contacto y